Buenas tardes y bienvenidos de vuelta. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción da apertura al cuarto día del ciclo de videoconferencias Cáncer, más allá del tratamiento. Daremos inicio a la videoconferencia del día 4 denominada Cáncer de cuello uterino, de la clínica al microscopio, dictada por las siguientes ponentes. La doctora Rocío María Teresa Vera Lacour, egresada de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas UNA, especialista en anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas UNA, docente de la Cátedra de Histología y Embriología de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Facultad de Ciencias de la Salud UCA, docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Facultad de Ciencias de la Salud UCA, docente de la Cátedra de Histología, Embriología, Biología y Genética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, UNA. También presentamos a la doctora Iliani Natalie Castellanos Araujo, médico cirujano, Universidad de los Andes, año 2019, distinción cum laude. Coordinadora del Ambulatorio Rural 2, La Pedregosa, año 2019-2020. Coordinadora de Médicos Residentes de Emergencia, Grupo Médico Mérida, Estado Mérida. Presidente de la Federación Venezolana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FEBESOCEM, gestión 2017. Presidente de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina, ULA, Extensión Valera, ACUEM, gestión 2016-2017 y gestión 2017-2018. A continuación, iniciaremos con la ponencia de la doctora Rocío Vera. Adelante, doctora, puede empezar. Muy bien. Comenzamos entonces hablando, le agradezco a esta sociedad por haberme invitado para hablar brevemente de lo que es el cáncer de cuello uterino, una patología muy frecuente, de cómo podemos ir justamente de la clínica al microscopio. Aquí algunos temas justamente me pareció relevante mencionar en relación a lo que es el cáncer de cuello uterino. La patología esta en sí relacionada principalmente al virus del papiloma humano y otras enfermedades relacionadas a la misma, las formas como la que pueden presentarse en la clínica y de estas formas clínicas, la forma de presentación histológica y la forma como la estadificamos justamente dentro de esta patología. Sabemos que el cáncer es un crecimiento no controlado de células malignas, que estas pueden justamente invadir varios órganos y afectar a otras partes del cuerpo, a lo que le llamamos metástasis. Y estas lesiones, este tumor puede crecer afectando a tejidos normales, por los cuales va compitiendo por oxígenos y nutrientes. Sabemos que existen varios factores que pueden llevar a la transformación de células neoplásicas. No la conocemos todas, pero en especial para el cuello uterino, sabemos que la infección persistente por el virus del papiloma humano es el riesgo de mayor índice, vamos a decir, para que aparezca este tipo de lesión. El cáncer de cuello uterino sabemos que es un problema de salud pública en América Latina. Existe una incidencia muy alta en Paraguay de 47 mujeres en 100.000 que son afectadas por esta neoplasia, y muchas de ellas en personas económicamente activas y una edad reproductiva, dejando hijos justamente por la muerte que pueda llegar a ocurrir a través de esta neoplasia. Brevemente vamos a ir viendo entonces dónde justamente o qué tipo de lesiones aparecen en relación a lo que mencionamos al cáncer de cuello uterino. Sabemos que las lesiones precursoras, al igual que las lesiones invasivas, comienzan o tienen un periodo justamente progresivo que lleva de 10 a 20 años para que aparezcan las lesiones ya infiltrantes o malignas como tales, donde ya no reciben un tratamiento específico, por lo que podemos decir que tanto la morfología como la clínica y el pronóstico y tratamiento de las lesiones intraepiteliales como las lesiones ya infiltrantes son muy diferentes. Sabemos que estas lesiones las podemos prevenir, ¿verdad? Y que pueden ser detectadas justamente a través del tamizaje
a través de la citología, que es lo primero que uno realiza, uno como médico, justamente realiza el estudio del Papa Nicolau, donde vemos la citología y otros métodos diagnósticos que son la colposcopía, a través de un aparato colposcópico, las biopsias, que ya uno envía, al igual que el grado endocervical, con un cepillado que vemos aquí, porque hay lesiones que se ubican solamente en el canal endocervical, son diagnosticados ya por la anatomía patológica. Este virus del papiloma humano, dijimos, es el factor más importante para la oncogénesis del cuello uterino. Se ha demostrado que en el 85% de los casos de los cánceres, incluso hasta el 90% en las lesiones precancerosas o precursoras, se ha ubicado este ADN del virus. Y especialmente en las lesiones también de tipo condilomatosa. Podemos hablar de un virus de papiloma de alto riesgo, que es el que más ubicamos justamente, que sería el tipo 16 y el 18, lo más responsable, casi el 80% del cáncer de cuello uterino, al igual que otros números como ustedes pueden ver aquí, el resto justamente es lo que corresponde como virus de papiloma humano de alto riesgo. Y sabemos que las lesiones de los virus de papiloma de bajo riesgo, como el tipo 6 y el tipo 11, son los más relacionados con las lesiones condilomatosas. Pero algo interesante, no todas las mujeres que son infectadas tienen lesiones de alto grado o la forma invasiva. O sea, no, ¿eso qué significa? Que no toda mujer que se infecte por virus del papiloma humano va a progresar esto a un carcinoma. Esto depende también de algunos otros factores que puedan tener la mujer. Generalmente, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿verdad? Vemos la parte del canal endocervical y del ectocervi, especialmente la zona de transformación es el sitio donde afecta principalmente este virus, debido a que es una zona muy sensible del cuello uterino, donde el tipo de epitelio también es un factor de riesgo, vamos a decirle, para que este HPV pueda impregnarse dentro de ello, para las afectaciones. Este virus también afecta a otros, no olvidarse, ¿verdad? Que no solamente el virus del papiloma humano es un virus relacionado al cáncer de cuello uterino. Podemos ver que lesiones como condilomas anogenitales son vistas también por el tipo de HPV. Actualmente se sabe incluso que los virus que son para la parte maligna de cuello uterino pueden producir lesiones más banales, vamos a decirle, en otros sitios como, por ejemplo, hasta el cáncer de cuello, hasta el cáncer de pulmón, actualmente relacionado también con el virus del papiloma humano. Sabemos que las lesiones displásicas como en el pene, en la vagina, vulva, también son relacionados a este virus. O sea que no tomarle desapercibido, ¿verdad? Podemos decir. Este virus del papiloma humano, que es un virus ADN, ha sido detectado incluso en cánceres orales y de cavidades orales como en las amígdalas. Es una estructura que podemos notar aquí, dijimos que es un virus ADN, donde tiene varias proteínas que actúan justamente para su región temprana y su acción tardía. En los virus de bajo riesgo, generalmente ellos utilizan las organelas y las proteínas que tienen las células epiteliales, ¿verdad? Para que ellos puedan ir proliferando. No así para los virus de alto riesgo, en las cuales ellos utilizan la enzima que está dentro del ADN de la célula epitelial, impregnándose, conviviendo prácticamente con esa célula, por lo cual la posibilidad de malignidad cuando uno es atacado justamente por este virus de alto riesgo es mucho mayor, pero siempre dependiendo también de la persistencia, porque por más que uno se infecte, si no hay una si hay una buena inmunidad de la persona y la persistencia no es relevante, como estábamos diciendo, el paciente no va a desarrollar cáncer como tal. Bueno, aquí con esta imagen, ¿qué es lo que podemos mostrar? Que justamente las proteínas como la E6 y la E7 son las que le dan la inestabilidad genómica
y son las más expresadas justamente en las lesiones del virus del papiloma de alto riesgo o de alto grado. ¿Cómo ocurre esta carcinogénesis? Primeramente, estamos diciendo que estas células virales, ¿verdad?, atacan principalmente a las células basales del epitelio estratificado. Tiene que haber una infección por HPV, para ello tiene que haber una lesión también previa a nivel del epitelio ectocervical o la zona de unión. La paciente puede tener una buena inmunidad eliminando el virus, una infección transitoria, dependiendo entonces de la inmunidad de la paciente prácticamente no manifiesta ninguna enfermedad. Sin embargo, cuando esa infección es persistente, la inmunidad tampoco no es buena de la persona, esto hace que el virus pueda integrarse justamente dentro de las células epiteliales, las células madres, las células basales, las cuales van a empezar a proliferar y podemos ver que esos cambios celulares van a empezar a aparecer en el estrato basal para ir aumentando hasta ocupar todo el espesor de la pared. Para que estas lesiones puedan verse, tanto las lesiones como un SIN 1, SIN 2, SIN 3, va a depender justamente del tiempo y la persistencia en la que va a aparecer dentro de las personas. Como ya mencionamos, cerca del 90%, ¿verdad?, de las lesiones de los virus de alto riesgo, como el tipo 16 y el 18, son las más relacionadas al cáncer de cuello uterino, principalmente. Las de bajo riesgo generalmente se manifiestan como lesiones condilomatosas, y las de alto riesgo pueden manifestarse ya directamente como unas lesiones de alto grado o unas lesiones de bajo grado. Pero en su mayoría, las lesiones ocasionadas por el virus del papiloma humano de tipo 16 y 18 son las de alto grado. Actualmente eso es lo que se está observando. ¿Qué factores hacen que favorezca la infección persistente por el virus? Y podemos ver que dependiendo justamente del tipo, ¿verdad?, de virus que dijimos para el causante del cáncer, el estado de inmunidad que presentan las personas o estado justamente de coinfección, una persona que tenga también nuevamente factores o agentes de transmisiones sexuales, son apropiados que favorecen esa infección persistente. La paridad, el número de hijos o de mujeres que hayan iniciado a temprana edad, sabemos, las relaciones sexuales también es otro factor. El tabaco, no olvidarse que es otro de los factores también asociados o que actúan como cofactores para provocar la infección persistente por el virus del papiloma humano. Esta información es dada justamente por la Organización Nacional Panamericana de la Salud, al igual que los usos de anticonceptivos orales. Actualmente la OMS considera que los beneficios conferidos por su uso superan los posibles daños, pero de igual forma se sabe que puede estar también relacionada como un cofactor para que favorezca la persistencia por el virus del papiloma humano. Bien, aquí estaremos viendo las imágenes de cómo puede presentarse justamente estas lesiones escamosas intraepiteliales del cuello uterino. Primeramente, vamos a clasificarlo en lesiones de bajo grado y de alto grado. Aquí pueden ver una colposcopía de un cuello uterino normal, ya de una mujer probablemente que haya tenido hijos. ¿Por qué? Porque vemos justamente el cuello de una forma transversal, no es puntiforme, y ya las lesiones de bajo grado, que probablemente correspondería a una neoplasia intraepitelial tipo 1, donde empezamos a ver estas lesiones o formas de manchas blanquecinas como unas leucoplasias, ¿verdad?, con el ácido acético que uno pueda colocar justamente y ver ya las diversas formas que va ocupando esa lesión. Esto es la macroscopía de lo que serían estas lesiones incipientes. Y notamos esta ya de una lesión de alto grado, que sería la neoplasia cervical de tipo 2. A lo mismo, aquí mirando justamente las otras lesiones de mayor grado, que sería el tipo 3, que muchas de ellas son ulceradas, sangrantes, y comparar con un carcinoma ya invasivo. Llama la atención entonces la macroscopía
relacionada a estas lesiones intraepiteliales, comparando las lesiones precursoras aquí con la colposcopía de las lesiones invasivas, que vamos a ir viendo justamente qué características histológicas van presentando. Muchas de estas lesiones sabemos que pueden comenzar como un bajo grado y progresar posteriormente al alto grado, pero sabemos que no todas las lesiones comienzan como condilomas, ¿sí? Eso es algo muy interesante. Pero en su mayoría ya inicia justamente como lesiones ya de alto grado. Aquí nuevamente para ir viendo que estos virus de bajo riesgo se manifiestan presentando prácticamente como lesiones de tipo condiloma, produce una infección pasajera. El paciente, muchas veces incluso, si una lesión como un condiloma, se le trata y se cura, ¿verdad? Sin embargo, las lesiones de alto riesgo, una lesión intraepitelial de grado 1, uno actualmente uno no hace ningún tratamiento porque el paciente, dependiendo de la inmunidad, esto después puede curarse, puede una infección bien pasajera, o de lo contrario puede persistir y progresar a una neoplasia intraepitelial de grado 2 o 3, que realmente el grado 3, la neoplasia intraepitelial de tipo 3, el SIN3, es la lesión preneoplásica como tal. Esa sí hay que tratar porque es la que va a progresar a una neoplasia invasora. Aquí podemos notar justamente esa correlación de cómo vemos en la clínica, cómo se ve la citología y cómo vemos una biopsia de una lesión de bajo grado. ¿Qué vemos a la macroscopía? Unas lesiones aceto blanco, ¿verdad? Que uno puede notar justamente con el wall que uno lo realiza a la paciente. Muchas de estas pacientes, saben ustedes, van a ver que consultan sin conocer, sin ninguna sintomatología previa, por lo que el Papa Nicolau es el método justamente para poder diagnosticar este tipo de lesiones. ¿Y qué vemos a la citología? Vemos el coilocito, el cambio coilocítico, el cambio relacionado al HPV, donde podemos observar estas células epiteliales con un núcleo prominente, binucleado, muchas de ellas, y con el halo claro por la producción de viriones que ocurren a nivel de estas células, lo característico, y ocurre en las células superficiales, principalmente que estamos viendo en esta imagen, que son las células con citoplasma bien eosinófilo. Sin embargo, en una biopsia, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que esas lesiones se vean justamente en el tercio inferior, donde la atipia coilocítica de las células se encuentra en el tercio inferior principalmente, y podemos notar también los cambios coilocíticos del HPV en tercios superiores, o de lo contrario, siempre y cuando no haya mitosis, ¿verdad?, de alteración histológica, ya lo encajaríamos como de mayor grado. Estas alteraciones entonces ocurren principalmente en el tercio basal, ¿sí? 2/3 superficiales, algunos núcleos pueden verse irregulares, pero no todos muestran una diferenciación citoplasmática, es lo que habíamos visto. Dentro de este grupo podemos hablar del condiloma por el HPV y las lesiones neoplásicas intraepitelial cervical de tipo 1, que puede o no tener cambio coilocítico. Es lo que generalmente hablamos como un condiloma plano en la macroscopía. Aquí podemos notar que actualmente uno puede realizar incluso estudios de inmunomarcación para poder determinar el tipo de virus, si es que tiene el paciente, para saber a qué va a progresar. Si esa neoplasia intraepitelial de bajo grado es un SIN1 y tengo una sospecha de que esta paciente yo tengo que tratarla o ir justamente evaluándola para que esto no progrese a una lesión de mayor grado.
Y para ello utilizamos estos dos marcadores actualmente, que es el Ki67 para saber la actividad mitótica que va presentando esta célula. Ustedes pueden notar aquí, estos son los cambios coilocíticos que vemos en una coloración de hematoxilina eosina, el halo claro alrededor, el núcleo arrugado, binucleado, muchas de ellas que podemos observar, y la atipia marcada en el estrato basal. Aquí es el cambio coilocítico, lo que podemos ver en el tercio medio y superior. Sin embargo, la P16 es la marcación especial utilizada para el virus del papiloma humano. Y ustedes pueden notar aquí que todo se colorea, significa que tiene un virus de alto riesgo. O sea, esto probablemente si la paciente no tiene una buena inmunidad, esto persiste, esto puede evolucionar a una lesión de alto grado e incluso progresar ya al cáncer de cuello uterino de forma infiltrante. Aquí podemos notar ya las lesiones de alto grado. Dentro de ese grupo incluimos al CIN2 y al CIN3, la neoplasia intraepitelial cervical, grado 2, y la de grado 3. ¿Qué ocurre? Donde podemos notar que ya no solamente vemos el cambio coilocítico. Aquí lo llamativo es la atipia, la disrelación núcleo-citoplasma, el nucleolo prominente. Y noten ustedes las células que podemos ver en la citología. Y esto es lo que vemos en la histología. La atipia ya ocupa el tercio inferior y medio del estrato epitelial. Sin embargo, en una neoplasia de alto grado de tipo SIM3, carcinoma in situ, que como ya les mencioné, es la verdadera lesión precursora para el cáncer. Aquí podemos ver sábanas de células atípicas de diverso tamaño, el pleomorfismo marcado de la célula. Noten ustedes ya el núcleo hipercromático que podemos notar en esta citología y lo que pueden ver ustedes en la biopsia que llama la atención. Llama la atención justamente la mitosis en todos los estratos y la atipia de todo el espesor de la pared, siempre respetando la membrana basal, que sabemos el término para hablar de un carcinoma in situ. Algunos indistintamente lo utilizan al SIN3 como un carcinoma in situ, que podemos llamarla de la misma forma, siempre respetando la membrana basal y afectando todo el espesor de la pared. ¿Y qué se ha visto a la histología? Que cuanto más aumenta el grado histológico de las lesiones, el cambio coilocítico es menos. O sea, la coilocitosis lo vemos más en lesiones de bajo grado y podemos incluso observar en un SIN2. Pero en un SIN3 ya la atipia marcada es lo característico. Eso no significa que no esté relacionado con el HPV, al contrario, si esto realizamos un P16, esto sería todo positivo, ¿verdad? Y sería el tipo 16 y 18 probablemente, que dentro del grupo otra vez el 16 es el más frecuente relacionado. Entonces podemos ver en esta imagen, noten ustedes, un epitelio escamoso normal, una histología normal, donde ven ustedes los núcleos pequeños, el halo claro por la presencia de glucógeno dentro de su citoplasma. Sin embargo, ya una lesión de bajo grado, un SIN1, el estrato basal atípico, los cambios coilocíticos en el tercio medio y superior, un SIN2, donde la atipia es del tercio inferior y medio. Noten ustedes ya, y el coilocito lo podemos notar hacia el tercio superior. Sin embargo, en una lesión de alto grado, un SIN3, afectando todo el espesor de la pared, allá probablemente esto sí correspondería ya a un carcinoma in situ. Comparando con la imagen anterior que habíamos visto, esa sí sería más una lesión como un SIN3 y donde aquí todo el espesor se ve afectado, la atipia ya compromete a todo el espesor de la pared, hablaríamos de un carcinoma in situ. Entonces, ¿qué es un carcinoma in situ? Y que no debemos olvidar y comparar también con los adenocarcinomas. Porque histológicamente sabemos que el virus del papiloma humano es el factor relacionante para casi todas las variedades histológicas del cáncer de cuello uterino.
donde podemos notar aquí otra vez lo que correspondería a un carcinoma in situ. Comparamos con la histología normal en la atipia marcada, el hipercromatismo que va presentando esta célula y comprometiendo todo el espesor de la pared, sin afectar o sin comprometer la membrana basal, respetando ella, por eso hablamos de lesiones precursoras. ¿Cómo suele ocurrir? Generalmente este tipo de lesiones la vemos primeramente en un epitelio con un cambio adaptativo como una metaplasia escamosa, y sobre ella después progresivamente aparece una infección por HPV, y esto conlleva a la presencia justamente de lesiones preneoplásicas por excelencia. Como podemos ver ya en este corte histológico, noten ustedes el epitelio endocervical que podemos notar aquí. Probablemente la lesión inicie en la zona de transformación, que es el sitio más habitual, y esta lesión se está extendiendo a las glándulas endocervicales. Se extiende a las glándulas endocervicales y podemos ver ese epitelio escamoso, pero atípico. Por eso hablamos de un carcinoma in situ, ¿sí? Sin embargo, debemos de hacer la diferencia con el adenocarcinoma, donde la atipia aquí ocurre en el epitelio endocervical. Si ustedes se fijan en esta imagen, pueden notar el epitelio cilíndrico habitual del cuello uterino, de la zona del endocervix, y la atipia no ocurre sobre un epitelio escamoso, sino que sobre un epitelio endocervical. Aquí probablemente no haya ocurrido una metaplasia. Sin embargo, en un carcinoma in situ, lo habitual es que esto haya evolucionado sobre un epitelio con una metaplasia previa. Sin embargo, en esta se inicia sobre las células glandulares, que al igual que el anterior, es relacionado, como dijimos, por el HPV. Y otra imagen más, este adenocarcinoma, dependiendo después de las variedades histológicas, podemos hablar de tipo endocervical o de tipo mucinoso, donde tenga incluso presencia de aspecto con células caliciformes, variedades histológicas que pueden ocurrir dentro de este tipo de lesión. Acá podemos ver, siempre respetando su membrana basal, que nos habla de que sean lesiones precursoras. Ya entrando en relación a las lesiones infiltrantes, podemos ver que tanto la citología como la macroscopía, una colposcopía, va a ser totalmente diferente. Acá podemos notar ya una citología, por ejemplo. Sabemos que llegar a este estadio, el hacer el screen, justamente ya llegamos tarde, ¿verdad? Porque nuestra misión como promotores de la salud es hacer un diagnóstico de las lesiones precursoras y no de hacer un diagnóstico del cáncer, porque esto ya significa que estamos ya en un estadio avanzado, que tardaron, como se dice, de 10 a 20 años para que aparezca este tipo de lesiones, en la cual nosotros tenemos que actuar promoviendo estos estudios previamente. Que podemos notar que el 2/3 de los casos de las neoplasias intraepiteliales de tipo cervical, tipo 3, progresan al carcinoma invasivo. Y no todas, principalmente, si no son tratados. Justamente el 2/3 de ellas pueden progresar. La edad promedio de aparición del cáncer es de 51 años. Pero actualmente, incluso acá en Paraguay, podemos llegar a ver en mujeres jóvenes, ¿sí? En mujeres jóvenes de 20, 25 años, eran los más jóvenes que hayan hecho algunos estudios que se ha visto este tipo de lesiones, que tienen varios patrones macroscópicos. Pueden crecer como una lesión vegetante, pueden ulcerarse o ser lesiones de tipo infiltrante. Estas sí, claro, ya se manifiestan, tienen sintomatología, no como las lesiones precursoras. O de lo contrario, la mayoría de las veces ya son lesiones que aparecen con metástasis. Y las metástasis, como todo carcinoma, en su mayoría son de tipo ganglionar, afectando a los ganglios ilíacos, los obturadores, los hipogástricos y los sacros. Muchas mujeres incluso llegan a consultar ya por la metástasis, y debido a los estudios que le realizan, después finalmente llegan a que la lesión
inicial haya sido a nivel del cuello uterino. ¿Por qué? Uno hace las indagaciones y el paciente refiere que nunca se hizo un estudio de PAT, por ejemplo, cosa que no debería ocurrir. Aquí podemos observar las formas macroscópicas que pueden manifestarse dentro de estas. Pueden ustedes notar aquí, esto es un cuello uterino seccionado, el cuerpo uterino que está aquí en esta imagen en la parte superior, el cuello, el canal endocervical y esa masa tumoral exofítica, un crecimiento exofítico ulcerado probablemente también, y eso es lo que produce el sangrado por la cual la paciente consulta, que podemos ver la gran masa tumoral. Esto por la colposcopía ya es bien evidente. Otra forma macroscópica puede ser por una lesión oculta e infiltrativa. Fíjense, si esta paciente venía en un estadio precoz, vamos a decirlo, aquí muchas veces con un estudio de PAT donde uno realiza, y como la lesión no está por fuera, puede ser incluso negativa, ¿verdad? Para lo cual, por eso es muy importante realizar un buen estudio de PAT donde podamos ver células del canal endocervical para poder diagnosticar este tipo de lesión, porque este tumor tenía un crecimiento interno, endofítico, infiltrativo, y con lo cual probablemente no lo veamos al examen externo con la colposcopía, sino que por un CitoBrush, ¿verdad? Extendiendo el material del canal endocervical, podríamos encontrarlo en los estudios previos. Sería la lesión precursora. Con esta imagen ya es muy evidente, ¿verdad? Hacer el diagnóstico. O de lo contrario, fíjense aquí, la forma ulcerada, totalmente ulcerada, todo un estudio colposcópico, sangrante, la citología, la sábana de células epiteliales atípicas e incluso aquí endocervicales, porque se están extendiendo la lesión bien infiltrante. Y en la macroscopía podemos ver cómo compromete, incluso aparentemente comprometería el manguito vaginal, porque el tratamiento que le vamos realizando al paciente ya va a depender del estadio. Por eso es muy importante también conocer el estadio al cual hacemos el diagnóstico para poder realizar el tratamiento, porque sabemos que cuando el estadio es más avanzado, ya el tratamiento que le realizamos al paciente prácticamente es muy paliativo. Dependiendo entonces de los tipos histológicos habituales de carcinoma, podemos ver que hablamos de un carcinoma epidermoide, cuando hablamos de un epitelio escamoso atípico, el adenocarcinoma de una variedad glandular, un carcinoma adenoescamoso cuando tiene ambos cambios histológicos, o un carcinoma indiferenciado, todos ellos relacionados, como estábamos mencionando, con el HPV. Existen otras lesiones, no olvidarse también del cáncer del cuello uterino, que puede no estar relacionado con el HPV, que son los melanomas. Podemos encontrar tumores de tipo no epitelial dentro del cuello uterino, como los melanomas, los sarcomas y los carcinoides, que incluso dentro de este grupo infrecuente, los carcinoides, si son diagnosticados como un carcinoma indiferenciado, por ejemplo, no va a tener un buen tratamiento porque el manejo es diferente debido al tipo histológico. Por eso es muy importante hacer esa diferenciación para el buen manejo del paciente. Aquí podemos notar ya las lesiones infiltrantes en relación a las precursoras que acabamos de ver, nidos de células epiteliales, escamosas, con diferenciación, producción de la queratina, un carcinoma bien diferenciado. Sin embargo, en esta imagen ustedes pueden notar ya el nido de células escamosas, poca cantidad de queratina, probablemente acá hablaríamos de un moderado, diferenciado, esto sería un bien diferenciado dependiendo de las variedades que van apareciendo, o un poco diferenciado, un carcinoma pobremente diferenciado, un grado 3, donde vemos solamente nidos sólidos de células epiteliales sin la evidencia justamente de material queratínico, y podemos ver que es bien infiltrante. ¿Por qué? Porque estoy viendo el tejido conjuntivo, acá un vaso sanguíneo que va infiltrando en profundidad.
o un adenocarcinoma infiltrante. Fíjense la estructura morfológica glandular que va presentando, ya no respeta la membrana basal, como habíamos mencionado anteriormente. Acá podemos notar también el epitelio escamoso que está adyacente, que puede haber iniciado ya esto en el canal endocervical, que sabemos el lugar de estas células epiteliales que van malignizándose. Otras imágenes más para ver a mayor aumento el patrón morfológico glandular de los adenocarcinomas, que lo vamos gradando también en bien diferenciada, moderada o pobremente diferenciada, dependiendo del compromiso y del porcentaje de estructura glandular que va presentando el tejido. Que muchas de ellas, estos adenocarcinomas, tienen un patrón de crecimiento endofítico. Lo ulcerado y lo exofítico, macroscópicamente, suelen relacionarse más con los carcinomas de tipo epidermoide. Aquí la otra variedad, que sería el carcinoma adenoescamoso. Noten ustedes la imagen de estructuras glandulares atípicas y nido de células epiteliales escamosas, donde podemos notar ambos patrones histológicos. Debido a ello hablamos de un carcinoma adenoescamoso. Variedades histológicas ya en menor proporción, relevancia para el tratamiento, no tanto, sino para conocer más que nada los diversos patrones que pueden presentarse a la histología. Aquí otra imagen más que podemos notar la característica de estos tumores epiteliales es justamente la permeación vascular que pueden presentar o una permeación linfática, primeramente, donde vasos linfáticos son comprometidos. Incluso se ha visto que las lesiones como más pequeñas, donde hay una mínima invasión del estroma, pueden ya tener una permeación linfática. Al observarse esto en un informe de anatomía patológica, el tratamiento también va a diferir. No es igual a una lesión precursora, donde el tratamiento que le realizamos es diferente, a una lesión infiltrante, donde no se observa una permeación vascular, no haya metástasis, que al observar esta permeación tumoral vascular. Esto va a cambiar el pronóstico también en relación a los estadios. Un término que me pareció relevante también mencionar es cuando hablamos de una infiltración mínima del estroma. Una lesión, por ejemplo, de alto grado, donde al paciente le realizan una conización y encontremos una mínima invasión del estroma, esto puede cambiar el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque al invadir mínimamente a nivel del estroma, esto puede estar cerca de un vaso vascular linfático y puede producir incluso metástasis en años posteriores, para lo cual tomamos como medida que son tumores que infiltran no más del 5 milímetros en profundidad y no más de 7 milímetros en longitud. Por eso es muy importante mencionar en un informe anatomopatológico las medidas tomadas para este tipo de lesiones cuando hablamos de infiltración mínima. Al igual que cuando observamos muchas lesiones de alto grado y en algunos focos que impresionan infiltración mínima, siempre debe de informarse este tamaño, ¿verdad? Para poder justamente ayudar al médico tratante de cómo puede evolucionar estas lesiones. Como parte final, ¿verdad? Importante justamente hablar de la estadificación del cuello uterino. Sabemos que estos estadios se van dividiendo en 4 tipos. Hablamos de estadio 0, sería el carcinoma in situ, donde el paciente, hacerle un tratamiento como una conización, el paciente se cura prácticamente. Sin embargo, el estadio 1 es el tumor que está confinado al cuello uterino y nuevamente volvemos a subdividirlos dependiendo justamente. Sería una mínima invasión, fíjense, entraría como un estadio 1A. Y esta se vuelve a subdividir dependiendo del tamaño, en profundidad y en diámetro. Un tumor
que ya se encuentre fuera del cuello uterino, que haya avanzado, afectando ya la pared pélvica e incluso parte de la vagina, hablamos de un estadio 2, ¿sí? En que tan cerca, estadio 1 solo confinado al cuello uterino, y el estadio 3 cuando ya va extendiéndose al tercio inferior de la vagina y comprometiendo parámetros. Estadio 4 es cuando ya el tumor va extendiéndose más allá de la pelvis, afectando órganos o vísceras cercanas como el recto o la vejiga y presentando incluso metástasis. Bien, y como parte final, ¿verdad? Recordar justamente que nosotros como promotores de salud, lo que más debemos de insistir es, si son jóvenes, en las niñas, a promover la vacunación contra este virus, que justamente podemos salvar muchas vidas cuando ya es una mujer adulta, ¿verdad? Insistir en los estudios de Papa Nicolau y colposcopía, que se está incorporando mucho en nuestro país. Debido a eso también están disminuyendo, vamos a decir, el cáncer en estadios avanzados y estamos diagnosticando más en lesiones precursoras, probablemente por implementar más estos estudios. Y de igual forma siempre incitar también al uso de preservativo, que sabemos no evita el cáncer, pero evita lesiones de enfermedades de transmisión sexual. Bien, y con eso termino. Doctora Vera, agradecemos su participación, no sin antes felicitarla por la ponencia y agradecerle por el tiempo y la predisposición de compartir su conocimiento con la audiencia. Desde la SUSEN UCA esperamos que la relación siga abierta para futuras actividades para la educación y formación en el área de salud. Siguiendo con el programa, a continuación damos la palabra a la doctora Castellanos. Adelante, doctora, el tiempo es suyo, puede iniciar su presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Ileana Castellanos, soy médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, de acá de Venezuela. Estoy agradecida con SOSEN UCA por esta invitación y además extender unas felicitaciones a todo el comité organizador por el fomento de este tipo de actividades académicas, sobre todo en las circunstancias, en las condiciones en las que estamos a nivel mundial. Y bueno, vamos a hablar acerca hoy de cáncer de cuello uterino. Déjenme colocar aquí. Cáncer de cuello uterino de la clínica al microscopio. Sin más preámbulos, pues comencemos recordando que el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres a nivel mundial. De hecho, para el año 2018 eso se justifica porque la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia asegura que el cáncer de cuello uterino ocupa el 4º lugar en frecuencia. Y ese 4º lugar en frecuencia se da posterior a hablar de cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer de pulmón. Pero ese 4º lugar se lo gana, ¿por qué? Porque en ese mismo año 2018 la FIGO reporta que se evidenciaron 570,000 casos nuevos, se diagnosticaron para ese año, que representaba un 6.6% del cáncer en la mujer y que, no obstante, dejó un saldo de 311,365 muertes. Evidentemente, si evaluamos todos estos datos, pues entendemos que realmente el cáncer de cuello uterino es un problema real de salud pública, no solo en nuestro país, no solo en las Américas, sino a nivel mundial. Lo más llamativo de todo esto es que las tasas de incidencia más altas se distribuyen entre América Central, entre América del Sur, el África subsahariana y el sudeste asiático, como lo vemos en este mapa. Pero, ¿qué pasa con América Latina? Fíjense, para América Latina en el año 2019 se reportaron, de esos 570,000 aproximadamente, que se reportaron en el 2018, siendo un promedio para el año 2019, solo 72,000 pertenecían a América Latina y 34,000 muertes se reportaron para el año 2019 en América Latina. Pero, ¿qué pasa con Paraguay? Realmente los números en Paraguay son llamativos, porque de hecho tiene una de las tasas más altas en comparación a sus países vecinos. Fíjense que la incidencia se ubica en un 31.5 casos nuevos diagnosticados por cada 100,000
mujeres. Y la mortalidad está dada por 16 muertes por cada 100.000 mujeres diagnosticadas ya con cáncer de cuello uterino. Para el año 2019, el ministro de Salud de Paraguay reportó que diariamente se diagnosticaban 3 casos nuevos y una muerte diaria. Fíjense, aproximadamente 1.000 casos se reportaban en un año en Paraguay, es decir, con 50% de mortalidad, lo que quiere decir que 500 mujeres fallecen en Paraguay en un año por cáncer de cuello uterino, de manera tal que debemos prestarle atención. Anatómicamente hablando, pues nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el cuello uterino, ¿sí? Él tiene un endocervix, se le describe un endocervix y un exocervix por fuera, ¿ok? Pero histológicamente ellos tienen diferencias que debemos recordar. El endocervix, como vemos en esta imagen, está caracterizado por un epitelio simple cilíndrico y el exocervix está caracterizado por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿ok? Fíjense en esta imagen que les traje acá. Esta imagen la traje para que vean la distribución de lo que es el epitelio estratificado plano no queratinizado del exocervix. Fíjense que se distribuye en diversas capas, basal, parabasal, intermedio y superficial. Y como en todo epitelio estratificado plano, fíjense que los núcleos se van haciendo un poco más pequeños, ¿verdad? Y se van haciendo más pinópticos al llegar a la superficie. Pero de esta capa, fíjense la intermedia. La intermedia llama algo la atención y es su citoplasma tan extenso. Es un citoplasma muy amplio, rico en glucógeno. Y ese citoplasma amplio, rico en glucógeno, tiene una función a la hora de relacionarlo con la clínica o a la hora de hacer nosotros los distintos test que hacemos para detectar ciertas lesiones en la paciente que pueda tener una lesión preinvasora. Y es que el glucógeno capta el UGOL. Y el UGOL es importante porque nosotros hacemos una prueba que denominamos test de Schiller, en donde impregnamos todo el cuello uterino para evidenciar si existe algún tipo o alguna lesión sugestiva de una lesión preinvasora. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente si estoy diciendo que el abundante glucógeno capta el UGOL, yo impregno un cuello que esté sano del UGOL y él tiene que teñirse completamente porque debe captar el UGOL. Si hay una lesión intraepitelial que genere destrucción celular y que aparte signifique o represente una replicación celular, por supuesto va a predominar la función nuclear y va a quedar desplazada la función citoplasmática o esa función de glucógeno de captar. Por lo tanto, que hay zonas donde no se va a captar ese UGOL y esas son las zonas que nosotros vemos como yodo negativas. Por ejemplo, fíjense, esto que está acá es un cuello uterino impregnado totalmente en UGOL, donde no hay ningún tipo de lesión sugestiva, que nosotros lo podamos evidenciarlo a la clínica. Eso no quiere decir que la paciente no pueda tener ningún tipo de lesión. Pero fíjense este otro caso. Impregnamos con UGOL y hay zonas que son yodo negativas porque estas zonas no captaron el glucógeno y ahí evidentemente está pasando algo. Es lo que nosotros hacemos cuando hacemos los reportes citológicos, debemos colocar según las agujas del reloj donde vemos las lesiones yodo negativas. Otra cosa importante también es que existe una zona de transición entre lo que es el epitelio del endocervix, ¿ok?, que es un epitelio simple cilíndrico, como lo habíamos dicho, y el epitelio del exocervix, que es un epitelio estratificado plano, ¿ok? Existe una zona que vamos a denominar zona de transformación. Y lo importante de esa zona es que es una zona que está, que es altamente susceptible, por así decirlo, a cambios, ¿ok? Sobre todo posterior a la adolescencia, porque ese cuello que vemos acá es sometido a un pH que es ácido posterior a la adolescencia, por lo tanto, genera muchos cambios metaplásicos, por lo tanto, hay replicación celular y por lo tanto termina siendo una zona altamente atractiva para la infección por VPH. De hecho, esa es la zona donde en un primer momento se dan las lesiones preinvasora, ¿ok? Esto colposcópicamente lo podemos evidenciar. Fíjense que acá tenemos el OCE, que es el orificio cervical externo, tenemos esta mucosa que está acá, que es el epitelio simple cilíndrico, es decir, el endocervix. Tenemos este halo blanco que está acá, que es la zona de transformación, y esto que está acá señalado es el exocervix o el epitelio estratificado plano. Y la patogenia de esta enfermedad, ¿cómo la podemos explicar? Fíjense, es fácil.
por decirlo así. Hay una estrecha relación entre lo que es la infección por VPH y el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. ¿Okay? El VPH no es más que una molécula de ADN que tiene alta afinidad por ciertos epitelios. ¿Okay? Se describen más de 150 tipos de VPH y cada uno de esos tipos de VPH tienen preferencias, diferentes preferencias o preferencias específicas por ciertos epitelios. ¿Okay? De esos 150 tipos, vamos a agarrar 40 o un poquito más que son los que tienen afinidad por el epitelio del tracto genital inferior, ¿ok? Cuando esos 40 VPH nosotros los podemos clasificar en base a la capacidad que tengan para generar una neoplasia. Aquellos VPH que nunca han sido descritos en el desarrollo de un cáncer de cuello uterino, los vamos a conocer como VPH de bajo potencial oncogénico. Y entre los prototipos de estos bajos potenciales, es decir, que tienen poca capacidad para desarrollar un cáncer de cuello uterino, tenemos los prototipos que son el 6 y el 11. Y clínicamente ellos se expresan con una lesión conocida como condiloma acuminado, porque son lesiones exofíticas, ¿ok? Que generalmente se van a ubicar a nivel vulvar. Esas lesiones exofíticas son muy diferentes a las que pueden generar otros tipos de VPH, ya lo vamos a ver. Aquellos VPH que han sido descritos, aunque sea una vez, en desarrollar un cáncer de cuello uterino, los vamos a conocer como VPH de alto potencial oncogénico. Tienen mucha capacidad para generar un cáncer de cuello uterino finalmente. Entre todos estos que vemos acá, los prototipos son el 16 y el 18. De hecho, la FIGO para ese mismo año 2018, que reporta los 570,000 casos nuevos, de esos 570,000, el 71% de ellos eran ocasionados por el VPH 16 y 18. Entonces, fíjense la magnitud de estos dos tipos de VPH. El 19% restante fueron ocasionados por el 31, 33, 45, 52, 58, pero definitivamente los prototipos en los VPH de alto potencial oncogénico son el 16 y el 18. Y clínicamente también tienen una expresión. Y no es el condiloma acuminado, sino vamos a hablar de condilomas planos. ¿Por qué? Porque son lesiones que no son exofíticas. Fíjense que esto es muy diferente a la imagen que vimos anteriormente. Son lesiones satélites, lesiones acetoblancas. Esta es una paciente a la cual impregnamos con ácido acético al 5% y se evidenciaron estas lesiones que definitivamente a simple vista no son ningún tipo de lesiones exofíticas y que pudiéramos pasar desapercibidos si no aplicamos las pruebas diagnósticas que debemos aplicar o que nos pueden sugerir que estuviéramos hablando de una lesión preinvasora. Ahora, así como el UGOL o el test de Schiller tiene una explicación para evidenciar este tipo de lesiones, la aplicación de ácido acético al 5% también la tiene. Resulta ser que el ácido acético deshidrata la célula, ¿ok? Y posterior a eso coagula las proteínas. ¿Qué pasa, chicos? Si aquí en estas zonas hay una lesión preinvasora, evidentemente hay replicación celular, ¿ok? Si hay replicación celular, ¿qué va a predominar? Producción de proteínas, ¿ok? Se replican las proteínas para poder formar más células, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una vez que aplicamos el ácido acético y se deshidrata la célula, pues va a coagular las proteínas con las que se encuentra allí. Y esas proteínas con las que se encuentra allí tienen que ver con la replicación celular, ¿ok? Entonces, claro, cuando aplicamos el ácido acético y vemos estos tipos de lesiones, pues obviamente vamos a sospechar que hay un tipo de lesión preinvasora. Fíjense en esta otra imagen, vemos otro tipo de condiloma plano. ¿Okay? Bien, el VPH es necesario, pero no es suficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, ahora, me dijeron que el VPH tenía una estrecha relación con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, pero ahora me dicen que no es suficiente. Y evidentemente es así. Una persona que tenga VPH necesita de otros cofactores para que ese VPH, que es un virus, como todos los virus que se autolimitan, pueda generar la enfermedad y pueda avanzar a un cáncer de cuello uterino. Esos son los cofactores que debemos conocer. ¿Por qué?
La mayoría de los estudios asegura que el 70% de las infecciones por VPH desaparecen en un año y que el 91% de las infecciones por VPH desaparecen en 2 años. De hecho, la FIGO así lo asegura. De manera tal que si a ustedes les llegaran a preguntar si el VPH se cura, que es uno de los mitos que siempre se escuchan por allí, uno de los temas que siempre se escuchan por allí, que la persona que padezca VPH no se cura, pues ustedes pueden responder tranquilamente que sí, con estos datos que les estoy dando hoy. La mayoría de las lesiones por VPH se autolimitan. Inclusive hay mujeres que pudieran no reconocer la lesión durante su progresión porque se pueden presentar en la mayoría de casos asintomáticos o de forma subclínica. Ahora, entonces, la pregunta es cómo el VPH va a terminar generando cáncer de cuello uterino si estoy hablando de que el 91% de las lesiones se curan en 2 años aproximadamente. Pues hay que conocer los factores que van a conllevar a que ese VPH haga realmente un daño. Fíjense, hay cofactores de adquisición, ¿ok? Y esos cofactores de adquisición tienen más que ver con el hecho de cómo el VPH logra penetrar a el tracto genital inferior. Entonces, bueno, evidentemente aquellos que tengan conducta sexual de riesgo, como por ejemplo que comiencen las relaciones sexuales a muy temprana edad, que haya promiscuidad sexual, que no utilicen los métodos de barrera y puede que tú no seas promiscuo, pero que tu pareja sí sea promiscua y eso es un cofactor para adquirir el VPH. Ahora, hay cofactores de progresión. Una vez que el VPH ha penetrado en el epitelio del tracto genital inferior, hay cofactores que lo van a llevar a que ese VPH genere daño. Y uno de los principales factores es que obviamente las cepas sean oncogénicas, tengan un alto potencial oncogénico como lo son el VPH 16 y el 18. La respuesta inmune de cada individuo también tiene que ver. Una persona con que sea inmunodeprimida, ¿ok? Que no sea inmunocompetente, pues obviamente va a tener más riesgo que cualquier persona inmunocompetente. Que tenga susceptibilidad genética a la infección, los factores medioambientales como el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, la inmunosupresión, como lo dije, que coexista VPH y HIV o que que haya coexistencia, con otras enfermedades de transmisión sexual como por ejemplo una infección por clamidia trachomatis, entre otros. Bien, para nosotros lograr entender hasta qué punto llega el VPH y cómo se va ayudando el VPH para generar un cáncer de cuello uterino, hay que entender la historia natural, ¿ok? Inclusive para responder esa pregunta que les di anteriormente, cuando alguien les diga el VPH se cura, aparte de esos valores, tenemos que, de esas cifras que les di, tenemos que conocer la historia natural de cómo llega el VPH a generar un cáncer de cuello uterino. Y lo primero es que existe una penetración del VPH, ¿okay? Que hay un empoderamiento, por así decirlo, del VPH en el epitelio del tracto genital inferior y eso va precedido por un contacto sexual previo. ¿Okay? Posterior a eso viene el periodo de incubación que puede ser tan corto como de 1 mes o tan largo como de 8 meses para que aparezca una primera lesión. Luego de eso hay un crecimiento activo del virus durante aproximadamente 3 o 6 meses. Y luego, dependiendo de la respuesta inmunitaria, dependiendo de los cofactores de progresión que hablamos anteriormente, vamos a obtener 2 respuestas. La primera, que es la que generalmente ocurre, que existe una remisión clínica sostenida de esa paciente, ¿ok? Y que es la que, como les digo, se ocurre en la mayoría de los casos por las cifras que di anteriormente, pero lamentablemente hay un pequeño porcentaje en donde la enfermedad persiste o es recidivante. Y digo lamentablemente, pero afortunadamente ocurre en un pequeño, muy pequeño porcentaje y en este es el que nosotros nos debemos enfocar para evitar que llegue a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Para nosotros comprender esto es importante, primero tener claro el concepto de qué es una lesión preinvasora de cuello uterino. Y no es más que una serie de lesiones intraepiteliales de la mucosa cervical que no van a afectar la membrana basal, por eso son preinvasoras, no afectan la membrana basal y por supuesto van a preceder a las neoplasias que sí son invasoras, al cáncer de cuello uterino propiamente dicho, ¿ok?
Entonces, con esta imagen nosotros podemos explicar esa evolución, esa historia natural. En un primer momento el epitelio está totalmente sano, totalmente indemne, ¿ok? Fíjense cómo la infección, ¿okay? La lesión se va extendiendo por tercios hasta llegar a la superficie, desde la parte basal hasta llegar a la superficie, ¿okay? Y termina afectando todas las capas del epitelio estratificado plano sin sobrepasar la membrana basal. Hasta este punto hablamos de una lesión intraepitelial preinvasora de alto riesgo, ¿ok? O carcinoma in situ. En el momento que traspasa esa membrana basal, listo, vamos a hablar de un carcinoma o un cáncer de cuello uterino invasor. Esta imagen explica esa historia natural, pero me llama la atención de esta imagen que explica el tiempo en que tarda en desarrollarse este tipo de lesiones. Fíjense, acá también tenemos un epitelio totalmente normal, ¿ok? Se da en un primer lugar la infección por VPH, luego se generan las lesiones intraepiteliales. Cuando afecta hasta un tercio o menos de un tercio, vamos a hablar de lesiones intraepiteliales de bajo grado. Pero cuando sobrepasamos ese tercio, ¿ok? Llegamos a 2/3 o ya afectamos todas las capas del epitelio sin pasar la membrana basal, las vamos a llamar lesiones intraepiteliales de alto grado y posterior al carcinoma invasor. Pero lo que llama la atención, como les digo de esto, es que fíjense el tiempo que tarda. Para generar todo este tipo de lesiones tardan meses. Para tener una lesión de alto grado pueden tardar años y décadas para que se desarrolle un carcinoma invasor. Lo que quiere decir que nosotros en todo este tiempo podemos detener el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo vamos a evitar que eso progrese? Hay varias formas. La primera es la prevención, a través de campañas de educación sexual a niños y adolescentes, más el uso de la vacuna. En mi país, desafortunadamente, no tenemos la vacuna disponible, pero en Paraguay sí lo hay. Fíjense que la forma de administración de la vacuna es intramuscular, ¿ok? Se colocan 2 dosis cuando se inicia ese esquema de vacunación entre los 9 y 13 años de edad. Si se da por encima de los 14 años, se colocan 3 dosis y únicamente se cumple hasta los 26 años de edad. Más de ahí, no. Existen 2 tipos de vacunas, la bivalente y la tetravalente, ¿ok? Y la bivalente, la diferencia entre ambas es que el principio activo de la bivalente son las cepas oncogénicas, que es la 16 y la 18, y de la tetravalente se le añaden las que son de bajo potencial oncogénico, que es 6 y 11. Por lo tanto, ya tienen los 4 tipos de cepas más comunes. ¿Ok? Bien. Para el año 2015, el esquema de vacunación en las Américas para VPH estaba disponible en todos estos países. Fíjense que en Paraguay se hizo disponible para marzo del año 2013, de forma tal que los que me estén escuchando desde Paraguay, evidentemente tienen que hacer campañas de vacunación para que las personas, las niñas entre los 9 y los 14 años de edad se puedan cumplir el esquema. La OMS afirma que aquellos países que tengan menos recursos, sobre todo que tengan menos disponibilidad de este tipo de vacunas, deben colocar las dosis entre los 9 y 14 años de edad, porque en esas edades con 2 dosis es totalmente suficiente. Ya después de los 14 años hasta los 26 años son 3 dosis. Aquellos países que tengan los recursos, pues hasta los 26 años pueden colocar su esquema de vacunación tranquilamente. Otra forma de evitar que progrese es haciendo la pesquisa. Y coloco estos 10 años en grande porque si recordamos la historia natural que expliqué, tenemos como mínimo una década para detener la progresión de la enfermedad. Y eso lo hacemos a través de la pesquisa, principalmente a través de la citología. ¿Okay? Es el estudio que se ha hecho en grandes poblaciones, ha tenido buenos resultados en disminuir la incidencia, detecta aproximadamente el 84% de los casos, tiene 90% de especificidad y la pauta internacional, la que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la FIGO, es iniciar a los 21 años cada 3 años. En aquellos países donde las incidencias son muy altas o donde la paciente tiene muchos factores de riesgo, los ginecostetras generalmente modifican este esquema de cada 3 años y lo pueden hacer anual. La citología
se informa, o sea, los resultados de la citología se informan a través del sistema de Bethesda. Ustedes van a recibir este tipo de resultados si hay células escamosas que son atípicas, que pudieran sugerir una infección por VPH, o si ya hay lesiones intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, o ya hay un carcinoma de células escamosas para biopsiar. La inspección visual se hace por especuloscopia y aplican las pruebas que ya les dije, con ácido acético, como vemos acá, y con la prueba de Lugol. Este es el test de Chile, la imagen que habíamos visto anteriormente. Por otra parte, hacemos la tipificación de VPH. No todos los países tienen la posibilidad de realizar una tipificación de VPH porque esto se hace por hibridación, son pruebas moleculares mucho más son especiales, ¿ok? Son costosas también y no hay una alta disponibilidad de ellas. Sin embargo, estuve verificando un documento, un artículo en Paraguay que se hizo en el año 2019, que se denominó Detección y Tipificación del VPH, ¿ok? Y en Paraguay están haciendo tipificación de VPH, por lo tanto es importante que esta tipificación se haga, ¿ok? Lo recomienda la OMS, pero la OMS no lo recomienda separado de la citología, ¿ok? Se tiene que hacer en conjunto, nada de separación, porque no tiene la misma especificidad que en conjunto con la citología, ¿ok? Entonces, la OMS lo que recomienda es que se haga el COTES, que es la tipificación del VPH en conjunto con la citología. Por otra parte, tenemos la colposcopia, ¿ok? Con un equipo especializado podemos ver lesiones que son muchísimo más pequeñas que quizás no pudiéramos observar a la inspección directa. Entonces, la colposcopia nos va a ayudar en la verificación de lesiones que son puntiformes o más pequeñas que no lo podemos ver a simple vista. Las directrices de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud son las siguientes. La ruta de hacer una citología, luego colposcopia y luego biopsia, ellos aseguran que eso es largo y es costoso, ¿ok? Lamentablemente en mi país, acá en Venezuela, realizamos ese tipo de esta rutina, ¿ok? Citología, colposcopia y biopsia, porque no tenemos disponible la tipificación de VPH. Así pasa en muchos otros países que están en desarrollo, de bajos recursos, de las Américas. Seguimos utilizando esta misma rutina porque es la que tenemos disponible. Ahora, la que propone la Organización Mundial de la Salud, a pesar que la tipificación de VPH es costosa, es esta. Hacer citología, hacemos la tipificación y hacemos una inspección visual con la prueba de test de Chile y con la prueba de ácido acético al 5% en mujeres mayores de 30 años. Entonces ustedes dirán, si la tipificación es más costosa y menos disponible, ¿cómo es que la OMS recomienda hacerla? ¿Por qué? Porque si de este tamizaje esa prueba sale negativa, nosotros podemos hacerla con seguridad cada 3 y 5 años. ¿Okay? No tendríamos que estar en mujeres mayores de 35 años de 30 años haciendo citología cada año. ¿Okay? Entonces, eso disminuye los gastos tanto para la paciente como para el Estado. Ahora, ¿qué pasa si en ese tamizaje hay positividad? ¿Cuál es la propuesta posterior del tamizaje y tratamiento? En aquellos países donde los recursos lo permitan, se hace tipificación y tratamiento con crioterapia directamente. Ahora, en aquellos países que tienen menos recursos, hacemos inspección visual y hacemos crioterapia, donde estén los puntos de las lesiones que evidenciemos que puedan ser sugestivos de lesiones preinvasoras. Y en los países con sistemas eficientes de tamizaje que tengan citología, colposcopia y biopsia, pues ellos recomiendan no hacer cambios si han sido eficientes, si ha sido eficiente el sistema de tamizaje con esa rutina. Fíjense, lo importante de todo esto es que en las Américas, en los países no desarrollados, el 95% no se han sometido a una pesquisa. Y ahí está realmente el problema cuando tenemos alta disponibilidad de realizar citología y test de Chile y una prueba de ácido acético al 5%, tan siquiera así no tengamos disponible hacer tipificación de VPH, la pesquisa con citología sí la hay, ¿ok? Y la pesquisa se asegura que ha reducido la incidencia en cáncer de cuello uterino en un 60 y 90%. Entonces, es importante que
los estudiantes, que los médicos cirujanos recién graduados, pues tratemos de fomentar este tipo de pesquisas para evitar el desarrollo del cáncer de cuello uterino, que como lo vimos durante el desarrollo de la videoconferencia, es totalmente prevenible. ¿Okay? Bien, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Vuelvo a repetir mis agradecimientos por esta invitación. Espero que haya sido de provecho la videoconferencia y felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias. Doctora Castellanos, la Asociación UCA le agradece cordialmente por compartir con la audiencia sus experiencias y conocimientos. La ponencia estuvo excelente y tanto la doctora Vera como usted, doctora Castellanos, nuestra sociedad científica le dice gracias. Y de esta manera damos por culminado el día 4 del ciclo de videoconferencias. Hasta luego.